Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Infierno Grande, el podcast. Hoy en este episodio tenemos como invitado a Kevin Reynoso. Kevin, bienvenido. Él Gracias. viene de parte de Libertad, que es un centro de tratamiento de alcoholismo y drogadicción. Bienvenido, Kevin. Gracias por darnos tu tiempo, tu espacio aquí. Y Kevin es también de aquí, de Tulcán. Eso me estabas contando. Sí, justamente yo soy de la ciudad de Tulcán. Bueno, iniciar agradeciendo por la invitación, muchas gracias por este espacio. Una de las principales misiones que se ha tenido este año es socializar el tema de consumo de drogas y alcohol, que la gente entienda que es una enfermedad y tiene un tratamiento como tal. Por eso justamente nació Libertad, ¿sí? Que es un centro de rehabilitación especializado en el tratamiento de alcoholismo y drogadicción como tal. Y hay un dato muy especial y muy importante, que Libertad es el único centro de rehabilitación de adicciones y alcoholismo que tiene todos los permisos y tiene todo en regla en la parte Sierra Norte, Pichincha, Imbabura y Carchi. Y eso me llamó la atención porque a veces uno va por el camino y se ve varios centros de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción, pero o sea, el único es Libertad. Y está ubicado en Guayabamba. Hermoso clima también, rico clima ahí. Entonces, vamos por el principio, Kevin. ¿Qué es el alcoholismo o por qué el alcoholismo es una enfermedad? Bueno, inicialmente la adicción como tal es una enfermedad, ¿sí? Certificada por la OMG. Por ende, tiene un signo, síntoma y un tratamiento que la familia tiene que comprender que sí hay una alternativa a este consumo problemático, ya sea de alcohol o de drogas en sí. ¿Cómo empieza un alcoholismo? Siempre va a derivar desde eventos pasados no manejados por la persona, ¿sí? No estuvo en terapia y por ende se fue acumulando de a poco. El momento que consumió ya sea alcohol o drogas, ¿sí? Ahí es donde buscó ese refugio como tal, aliviar ese dolor que no se lo trató en terapia, donde se sostuvo tantos años y se queda en su zona de confort porque ya no siente esa necesidad de explotar como tal. Entonces, digamos, ¿qué señales debería ver la familia para notar que ya podría haber un problema de alcoholismo en su familiar, en su hijo, en su pariente? Sí, inicialmente como familiar lo primero que tenía que hacer es educarme en que cuáles son los signos y síntomas que la enfermedad empieza a denotar y es el aislamiento como tal, ¿sí? Ya no desea asistir a reuniones sociales, el carácter empieza a ser muy, tanto en picos altos como bajos, y justamente no normalizar el consumo de alcohol es importante desde la familia como tal. El adolescente, el niño es una esponja, por ende, aprende lo de los adultos, ¿sí? Entonces, si yo como padre y tiene mi hijo 6, 8 años y le digo que solo prueba un poquito, le estoy aprobando, le estoy normalizando que está bien el consumo de alcohol o en su defecto de drogas. Siempre es importante recalcar, el alcohol es la puerta a drogas más fuertes, ya que se forja una dependencia como tal. Ya, y justamente creo que lastimosamente el Carchi tiene una cultura alcohólica bastante fuerte y arraigada. Entonces, como dice Kevin, pues los niños son una esponja y uno, pues, ¿qué cultura tiene, no? Por sus amigos, por su grupo social, que entre más tome es más hombre, es más Exacto. macho, es más braco, y eso no está bien, ¿sí? Tomar más no significa que yo sea más o mejor. Exacto, exactamente así. O sea, son falsas etiquetas que lastimosamente la familia tiene que hacerse responsable. Si no puedo exigir que mi hijo no tenga un mal ejemplo, si yo soy el que está impartiendo un mal ejemplo desde su infancia, ¿sí? Por ende, nosotros como padres, la importancia de educarnos para saber educar adecuadamente y sobre todo hacer una prevención adecuada a nuestros hijos en este caso como tal. No que entienda que es importante la aceptación social. Si tú no tomas, no eres chévere, si tú no tomas, no consumes, no eres parte del grupo, no, sino más bien ver alternativas y entender que no es necesario. Hay muchas personas que no consumen alcohol en reuniones familiares, igualmente disfrutan. Exactamente, porque mi pregunta iba a esa, ¿está bien decir soy un bebedor social? O sea, me tomo unita cada 15 o cuando hay fiestas, o lo ideal sería mejor no beber. Siempre va a haber los dos eventos, ¿no? Una persona que ya es dependiente como tal y una persona que consume socialmente. Cuando hablamos de socialmente nos vamos a cifras y a lo que dice la materia, que dice una persona estándar tendría o tiene las oportunidades de consumir 3 veces al año. ¿Sí? En su cumpleaños, tal vez Navidad, que se acaba,
es una época mundialmente muy celebrada, y alguna otra reunión, ¿sí? Tal vez éxito en el trabajo, pero 3. El momento que yo supero estas 3, técnicamente ya estoy forjando de a poco una dependencia como tal. ¿Cómo darme cuenta en el grupo cuál es la persona que ya tiene una dependencia como tal? Justamente en la mañana hablábamos con algunos colegas y dicen, bueno, un grupo de muchachos, vamos a tomar unas cervezas por el sol, y todos van, listo, no hay problema, pero uno de ellos no es que solo dijo hasta aquí, fue 3 días consecutivos consumiendo. Entonces es la excusa, ¿no? El decir, bueno, estoy en el grupo, pero el hecho de que no se haya ido, ¿sí? O haya podido concluir el evento social y fue necesario consumir 2, 3 días más, ahí es evidente que existe una dependencia. Claro, aquí es muy común decir, no, me pegué una campaña de 2, 3 días. Eso ya sería un síntoma de que no es tan normal o estándar el comportamiento. Sí, justamente es la manera del adicto de pedir ayuda, ¿no? Sí. Todos nos hemos de haber dado cuenta en algún momento, ya sea hablando de alcohol o de sustancias, que iniciaron de a poco, ¿no? Cada 15 días salía, se tomaba una cerveza, y luego cada semana. ¿Por qué? Porque va forjando una dependencia como tal, ¿sí? Una resistencia, y la forma, cuando hablamos en las palabras etimológicas de adicción, significa sin voz, ¿sí? No pide ayuda. La forma de pedir ayuda del adicto estando en consumo es consumiendo mucho más, para que la familia se dé cuenta que está mal y tenga que hacer algo la familia. Yo tenía una percepción de que actualmente los jóvenes consumen menos cigarrillo y alcohol, pero me contabas antes de empezar la entrevista que no, que las cifras dicen lo contrario, que sigue subiendo eso en los jóvenes. ¿Es así? Sí, justamente podemos hablar más o menos hace 30 años, de 50 adolescentes, 10 entraban al consumo de alcohol, ¿sí? Igual, o de drogas en su defecto. Y actualmente, de cada 50 adolescentes, 30 ya están consumiendo alcohol o drogas. Muchos decimos, bueno, tal vez son cifras distintas por la naturaleza de la sustancia, ¿sí? Pero así como se ha normalizado el consumo de alcohol, sí es aparentemente una droga social, se ha vuelto más fácil consumir sustancias, drogas, en la infancia como tal, en la adolescencia. Entonces es a la par. Una consulta, un vapeador, un vapor, puede también ser considerado como parte del problema. O sea, uno puede llegar a una adicción a una sustancia a través de un vapeador. En realidad el ser humano es muy, muy frágil como tal y puede hacerse dependiente a muchas cosas, ¿sí? Dependiente al trabajo, dependiente al ejercicio, dependiente a la comida, ¿sí? Al café, a la Coca-Cola. Por ende, más bien si vamos a temas de salud, está demostrado que el vape sí afecta a nivel pulmonar, pero no podemos decir empezó un consumo de marihuana o de otra sustancia por el vape, ¿sí? Pero sí hay una alta posibilidad de que forje resistencia, ya no le llame la atención el vape y tal vez empiece a buscar otras cosas que le llame más la atención. Ya, entonces el vape tal vez no una cuestión de adicción directamente, pero sí un problema de salud por daño pulmonar. Eso sí ha habido casos, Sí, o ¿cierto? sea, adicción generalmente vamos a hablar a cualquier cosa que sea complicada dejar, o yo soy dependiente. Entonces hay personas que son dependientes al celular, por ejemplo, a los juegos, a los videojuegos, o en su caso ludopatía, que es apuestas, ¿sí? Entonces, todo en exceso va a llegar a un punto donde se forje dependencia. Ya. Vamos hablando un poquito de Libertad, del centro que está en Guayabamba. ¿Qué tiempo tiene ya funcionando? Actualmente tiene 8 años funcionando, sí, son 8 años que vamos salvando vidas, trabajando de la mano de la ley. Justamente anualmente, semestralmente y semanalmente tenemos informes, visitas de parte del ACES, que es la entidad que regula hospitales y centros de rehabilitación, y ellos son los que certifican el tratamiento como tal. Les hacen diferentes encuestas a los pacientes, se revisa el tema de documentación y justamente siempre por precautelar el bienestar del paciente. En este trayecto se ha mirado bastante el tema de que varias familias por desconocimiento, ¿sí? El pensar que solo porque está un letrero en una casa que diga centro de rehabilitación me van a ayudar sin antes tener mis garantías, permisos de funcionamiento,
que esté al margen de la ley y sobre todo sea una entidad que tenga profesionales. Ya justamente paremos ahí un momento. ¿Cuáles son los riesgos de ir a un centro que no preste las garantías necesarias o que no tenga los permisos adecuados? Me contabas una historia aquí nomás en Ibar. Sí, justamente es muy crítico, ya que no es que solo es un tema por debajo, estamos tratando una vida, ¿sí? O sea, si nos damos cuenta, es la vida de sus familiares. ¿A quién le entregamos la vida de mi familiar como tal? Por ende, lo importante sería primero tener mis garantías, mirar si están trabajando al margen de la ley. Y justamente esta semana estamos en la ciudad de Tulcán haciendo esta campaña de conocimiento a las familias de cómo funciona el alcoholismo y la drogadicción y saber que sí existe una solución, ya que en el último año he tenido varios pacientes de la provincia de Carchi como tal. Un caso muy triste en realidad, uno de ellos sufría maltrato, en realidad varios sufrían maltrato, pero uno en especial maltrato, sobajamiento, vulneración de sus derechos humanos como tal, y obviamente cualquier persona que es vulnerada no va a querer estar ahí. ¿Sí? Por ende decidió salirse de manera, ¿cómo se dice? Escaparse, Escaparse, fugarse. fugarse. Y lastimosamente las personas que están a cargo de ese tipo de lugares le cogieron y como castigo le mutilaron un dedo. ¿Sí? Entonces, después la familia regresa, el familiar obviamente se arrepiente de esa decisión como papás, pero el daño ya está hecho. ¿Sí? Y después de eso caen en conciencia y dicen, bueno, ahora sí busquemos a alguien que esté certificado, pero el daño ya está hecho y cualquier persona que esté o sea tratado de esta manera no va a cambiar, no va a decir, bueno, hoy aprendí, sino más bien va a crecer rencor, ira y mucha más zozobra ante el tema recuperación. Claro, a mí sí me llamó la atención cuando me contabas que es el único centro que tiene los permisos. Dije, yo he visto muchos. O sea, Sí. y a veces, claro, uno piensa que tiene todo, entonces tal vez investigar un poquito, pero ahorita sabemos que el único centro autorizado está en Guayabamba y es Libertad. ¿Cuántos profesionales trabajan ahí? Sí, actualmente trabajan 15 profesionales, es el staff que nosotros tenemos y por ende es lo necesario, ¿sí? O sea, no es una cuestión de solo ingresar a la persona y listo. Tienen que estar toda esta cantidad de profesionales para atender los requerimientos del paciente como tal y cumplir esa necesidad, ¿sí? Entonces, nosotros estamos ubicados en Guayabamba y justamente es triste, ¿no? Porque por todo lado hay un montón de lugares donde ponen solo un letrero, dice que son centros de rehabilitación, pero la familia, la mejor oportunidad que tiene para certificarse es entrar a la página de ACES, que es la entidad del gobierno que regula hospitales, centros de rehabilitación, y es fácil, ahí les va a salir la lista de lugares certificados, tanto hospitales, ¿sí? Como centros de rehabilitación a nivel del país. 15 profesionales es un staff grande Grande. relativamente. ¿Cuántos pacientes máximo pueden atender entonces? Actualmente la propiedad es de 5.000 metros total y 2.000 metros de construcción, ¿sí? Es lo básico y lo necesario para que un paciente pueda expresar en un proceso de recuperación, ¿sí? No quiere decir que el hecho de haber consumido drogas o alcohol no tengas derecho a una segunda oportunidad, más bien al contrario, ¿sí? No son personas malas, sino más bien personas que tienen mucho por perder, ¿sí? Si no hacemos algo para ayudarles. Entonces, en estas instalaciones ellos cumplen diferentes funciones, hecho un horario en base al plan terapéutico como tal. Ellos están en sus actividades desde 6 de la mañana hasta 10 de la noche y justamente nosotros para poder hacer un diagnóstico adecuado, apenas llega el paciente, se hace exámenes de laboratorio, ¿sí? Toxicológicos, no solo para saber qué sustancia consumía, sino más bien un ABC completo. La droga y el alcohol te deja secuelas a nivel anímico, tal vez una cirrosis, tal vez principios de la glucosa alta, etcétera, o sea, consecuencias graves por no estar en una dieta adecuada, porque si una persona que consume alcohol años no quiere decir que se alimente bien. Posteriormente a eso pasamos con el médico general, ¿sí? Para ver qué requerimiento necesita, el psiquiatra, la nutricionista y pasa después con el psicólogo clínico de cabecera que va a ser el guía del paciente y de la familia porque la familia también necesita terapia. Ya. ¿Y cuántas personas, la capacidad para cuántas personas hay en?
La capacidad es para 30 personas y actualmente están 25. 25, ya. ¿Podremos hablar del costo? ¿Cuánto cuesta el mes en el Centro Libertad? Sí, totalmente. Nosotros, al ser una entidad legal, con todo este tipo de profesionales que son necesarios, el tratamiento inicialmente dura de 6 a 8 meses y es de $1,300 mensuales, ¿sí? Actualmente en nuestra sociedad, o sea, es algo duro cumplir esto, sino la idea no es decir, bueno, son las personas que tienen posibilidades que tengan el tratamiento, no, sino más bien todo el que necesite tiene que tener su tratamiento. Por ende, hemos visto alternativas, ¿sí? Al tener 8 años de experiencia, tengo varios pacientes que están súper bien en recuperación y obviamente son gratos y dicen, bueno, tengo que dar por gracia lo que se me dio por gracia. Y me dicen, mira, Kevin, yo quisiera padrinar, ayudar a una familia que tal vez no le alcanza todo el cupo y te puedo ayudar con una beca del 30% y se hace cargo del 30% de la mensualidad hasta el final del proceso como tal. Y esa fue la iniciativa de venir acá. Sí, actualmente tenemos 3 becas del 30% y 2 del 20%, porque nos quedan solo 5 cupos Exacto. Y la actualmente. idea sería que esas becas las usen gente de aquí del Carchi, ¿cierto? Sí, justamente por eso vine acá, porque soy de Tulcán, soy un carchense más y justamente no me gustaría perder o que siga perdiendo las familias carchenses esa esperanza de tener un tratamiento óptimo como tal. Estas becas no se han hecho público a nivel nacional todavía. En las otras provincias no saben que existen este tipo de becas porque mi iniciativa inicial fue decir, bueno, acá aprovechemos que no tenemos esta ayuda de los padrinos y que aprovechen las personas que lo necesitan. Claro, el valor es alto, pero creo que el costo de no hacerlo es mucho mayor. Sí, o sea, uno como familia al desconocer dice, bueno, es que no quiere dejar de consumir alcohol o es malcriado o ya me cansé, pero no entendemos que es una enfermedad. La persona no es que no quiera, ya no puede dejar de consumir, no depende de él y por ende necesita un tratamiento, necesita ayuda. Parece poco lo que está en juego, pero es la vida. Es la vida porque una persona tranquilamente que está consumiendo drogas o alcohol se cruza la calle, le pisa el carro y se acabaron las oportunidades. Y ahí es cuando la familia muchas veces dice, hubiésemos hecho esto, después de que ya se cometió el error o ya no hay más oportunidades. Y entiendo que hay casos y casos, pero, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de casos de éxito de libertad en estos 8 años de experiencia? Sí, justamente a nivel mundial, ¿sí? De cada 100 pacientes, 10 se recuperan a nivel mundial. O sea, ¿de cada 100 que entran a un centro o de cada 100 en total? De cada 100 que entran a un centro, se recuperan 10. O sea, la cifra es muy Muy baja baja. en realidad. Sí, sí. Y nosotros hemos logrado en estos 8 años de cada 100, 80 que estén bien. Es un número Es bueno. súper bueno. Sí, y es porque justamente por eso no puedo tener más de 30 pacientes para que el tratamiento sea individualizado, sea especializado y sobre todo no decaiga el nivel de eficiencia ni la calidad del tratamiento, ¿sí? Es importante recalcar eso porque hay lugares que salen en las redes sociales que hay 100, 200 personas, imagínense, o sea, no estamos tratando ni a los animalitos se les trata de esa manera, ¿sí? Son vidas, son seres humanos y necesitan la ayuda adecuada. Exacto. No es que son presos, no se los va a Exactamente. castigar por algo. La idea es darles una oportunidad para rehacer la vida, rehabilitarse justamente. Sí, justamente en nuestra sociedad al desconocer sobre el tema decimos, bueno, si X familiar tiene un cáncer, tiene una enfermedad crónica, hagamos lo posible, reunámonos, hay que llevar al hospital, pero cuando dicen mi familiar está en consumo de alcohol y drogas, lo aíslan en vez de dar la ayuda necesaria porque no entendemos que igual es una enfermedad y necesita su tratamiento. Ya, volviendo un poco al inicio, ¿no? Tú que ya conoces los casos que empiezan y generan esta adicción en muchas personas, ¿se da en todo estrato social o hay ciertas condiciones? No sé, tal vez no le prestan atención los padres, sufre bullying en la escuela, la situación económica es muy débil. ¿Qué situaciones favorecen de que el alcoholismo surja ahí? Sí, inicialmente la adicción como tal no tiene rostros. Sí, ataca a clase alta, media y baja. De los tres escenarios yo he tenido pacientes
Y justamente es lo preocupante, porque o sea, nadie está abstento de entrar en un consumo problemático. La diferencia está en que personas que tal vez somos de un estrato bajo, medio, la economía es mucho más baja, recurren a sustancias más bajas, más económicas como tal. Una persona de estrato alto, un ejemplo, no va a conseguir base de cocaína porque vive, un ejemplo, en la González Suárez en Quito. O sea, jamás ha sabido lo que es tal vez estar o tratar con este tipo de personas, pero lo que hacen es empezar una adicción farmacológica, ir a la farmacia. Más fácil, menos riesgo, pero igual empiezan un consumo problemático de drogas. Esta adicción a fármacos también ha aumentado aquí en el Ecuador. Sí, justamente a raíz del COVID, sí, el hecho de que las familias pasemos reunidas, no podamos salir y no exista esta cultura de una mentalidad sana, ¿sí? De una psicología preventiva como tal, hizo que los niveles de ansiedad y depresión suban bastante, porque yo estaba netamente escondido en mi casa como tal, ¿sí? No saber manejar eso hizo que crezca bastante la depresión, la ansiedad, y lo más fácil que era en ese momento es tomar medicina. Tomar medicina porque no sé cómo manejarlo. Muchas personas subieron sus niveles de estrés por demanda de trabajo, porque tenían miedo a perder su trabajo, su negocio. ¿Y qué hacían? No puedo dormir, no puedo dormir. Voy a la farmacia, deme pastillas para dormir. ¿Sí? Y ahí es donde, cuando ellos se dan cuenta, ya son dependientes. O sea, sin buscar, sin querer, empezaron un consumo problemático de adicción. Por ende, no es, digamos, como tal, culpable la sustancia, ¿sí? Porque si fuera así, fuéramos a cerrar todas las licorerías y se acaba el problema. No, el consumo solo es la punta del iceberg, ¿sí? Y debajo de todo eso es problemáticas no resueltas y es por falta de esa educación de ir al psicólogo de una manera preventiva, ¿sí? No tengo un problema como tal, mejor voy, lo soluciono y aprendo a manejarlo. ¿Y qué hacemos casi siempre? No, no pasa nada. Y solo cuando hay un problema crítico, empiezo a ir a un profesional de la salud. Ya, ¿pacientes de qué tantas ciudades están en libertad? Sí, actualmente tengo pacientes de todo el Ecuador, de Loja, Pichincha, bastantes, Cuenca igualmente, Riobamba, Libertad es solo de varones. Es ilegal que exista en el mismo entorno los dos géneros, por ende, solo es de varones a partir de los 18 años en adelante. Del Carchi también tengo bastantes actualmente y justamente también pacientes extranjeros, ¿sí? De Estados Unidos, de Chile, ya que en estos países no existe este tipo de tratamientos y lo que ellos buscan es solución inmediata. En el caso de hacer una prevención como tal, nosotros tenemos tratamientos ambulatorios para personas que en realidad son cabezas de hogar y se les hace muy difícil internarse porque netamente se acaba la economía de la familia. No hay alguien que pueda sostener al hogar. Y empezamos un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Que igualmente dura 6 meses, es en línea o en persona como sea factible en su momento. Y también eso aplicamos a pacientes que están en el extranjero, que no pueden venir acá. Se hace un tratamiento ambulatorio, es el mismo proceso terapéutico como tal. Igualmente se lo aplica en este caso a adolescentes que no pueden estar internos para hacer una prevención, evitar que estén internos como tal, pero ya tal vez empezaron su consumo, mejor hago un ambulatorio y evito que esté interno como tal. Y también en casos de mujeres que sería una cita en línea o cita psicológica normal, que sería como cualquiera. Entonces, así evitamos no perder la oportunidad de ayudar a las personas. Tienes casos de pacientes que han llegado por su propia cuenta, es decir, vengo a internarme? ¿Hay esos casos? Sí, bastantes. En realidad, generalmente las personas que hemos tocado fondo han dicho, ¿sabes qué? La verdad, ya no puedo. He perdido mi familia, tengo 2 divorcios, mis hijos no me quieren hablar, no me va bien el trabajo. Lo único que me queda es intentarlo, intentarlo. Entonces, hay una gran cantidad de pacientes que llegan por sus propios medios, no solo porque ellos deseen, sino porque no tienen de otra, porque la familia tal vez ya no les desea apoyar. La familia también se cansa, ¿sí? Y también la otra cara de la moneda que jamás va a haber el paciente que diga, que esté empezando un consumo y diga, bueno,
tengo un problema. ¿Por qué? Porque así funciona la enfermedad. Sí, así funciona la enfermedad. No es fácil para un adicto aceptar su condición como tal. Por ende, la más indicada para tomar la tutela del tema es la familia. Me educo cómo funciona y voy a tener las herramientas para abordar a mi familiar y hacerle entender que tiene una problemática y posteriormente tomar el tratamiento. Entonces, si hay personas que ya entraron en este proceso de adicción y no hay un círculo familiar cercano, es más complejo entonces. Sí, o sea, lastimosamente no todo va a ser bueno. Cada acción tiene su consecuencia y una familia que va 20 años sobrellevando el consumo problemático de alcohol de su padre, si 20 años los hijos solo le conocen al padre en estado etílico, la esposa igualmente sufrir maltrato, abuso, es normal que se cansen. Es normal que se cansen. O que se repite el ciclo. O que se repite el ciclo. Entonces, hay bastantes pacientes que en realidad han perdido a su familia. Ya no tienen a nadie porque no quieren saber de ellos. Y la idea es eso, ¿no? Hacerlo a tiempo antes de evitar problemas mucho más grandes. Y para esta persona, obviamente es más duro, es más complicado, pero no es imposible, ya que los pacientes salen con un plan de vida a corto, mediano y largo plazo. Entonces, la experiencia hace que esto sea más llevadero y mucho más fácil para una recuperación óptima. Listo. Ha volado el tiempo, Kevin. Muchísimas gracias por la información. Vamos a colocar el teléfono de contacto de Libertad, el Centro de Tratamiento de Alcoholismo y Drogadicción, que está ubicado en Guayabamba. Y con la noticia de que hay becas del 30 y 20% que son financiadas por expacientes que han salido exitosos de aquí del Centro de Libertad. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé, pues alguna palabra o mensaje final. Sí, el mensaje final es inicialmente agradecer por la invitación. En realidad, encantado. Hace mucho tiempo no venía acá a Tulcán y todo es nuevo para mí. Me gusta ver cómo está la ciudad y sobre todo que hay este tipo de espacios que hace 15 años que yo me fui no lo sabía y me agrada bastante y sobre todo a la familia decirle que hay una solución. ¿Sí? Siempre y cuando nos informemos y hagamos las cosas y tomemos las decisiones con calma, ¿sí? Va a ser muy complicado que tengamos resultados óptimos si las decisiones fueron apresuradas. Por ende, siempre se les dice a las familias, conozcan el lugar, vayan, visiten donde posiblemente se puede quedar su paciente, su familiar, tengan testimonios de los demás pacientes que están internos, de las familias, de familias que ya han salido hace mucho tiempo del proceso como tal, pero siguen yendo. Y esa es nuestra carta de presentación, los resultados que nosotros tenemos. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue la información de Libertad del Centro de Tratamiento de Alcoholismo y Drogadicción, ubicado en Guayabamba, el único centro con todos los permisos en la Sierra Norte del Ecuador. Gracias a toda la gente que nos sigue. Nos vemos en el próximo episodio de Infierno Grande, el podcast. Gracias.